Hola alumnos, hoy vamos a dar inicio a la semana número 5 correspondiente al módulo 6. En esta semana vamos a estudiar la ciencia constitucional argentina. Recuerden que este es un breve video que debe ser complementado con la bibliografía sugerida en el programa de la materia. Recordemos que el derecho constitucional es el sector del mundo jurídico que se ocupa de la organización fundamental del Estado y se refiere a la estructuración de los poderes básicos de ese Estado y a la delimitación de las facultades, competencias y atribuciones de éste, así como el reconocimiento de los derechos personales y sociales que se reputen esenciales. El preámbulo de la Constitución Nacional contiene y condensa las decisiones políticas fundamentales, las pautas del régimen, los fines, los objetivos y los valores y principios promulgados, el esquema del plan o programa propuesto por el constituyente. Los fines, principios y valores que enuncia obligan a los gobernantes y a los gobernados a convertirlos en realidad dentro del régimen político. Los fines y valores mantienen permanente actualidad, son aptos para encarnarse en nuestra sociedad contemporánea y además gozan de suficiente consenso por parte de la misma sociedad. En esta imagen vemos la primera página del manuscrito original de la Constitución de 1853, que como ven en la primera parte se ve el preámbulo de la Constitución. El texto del preámbulo se encuentra compuesto por 4 grandes partes. Tenemos la primera parte, hace referencia al origen de la Constitución, que dice: nos los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. La segunda parte hace referencia a los objetivos o propósitos perseguidos, que continúa diciendo: con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. La tercera parte hace referencia a la invocación de la protección divina y por último la cuarta parte es la disposición de la Constitución. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Los fines considerados para el preámbulo fueron la Constitución de la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz en el interior, proveer una defensa común y promover el bienestar general, como también asegurar los beneficios de la libertad. La Corte Suprema de Justicia advierte que el preámbulo no puede ser invocado para ensanchar los poderes del Estado, ni confiere per se poder alguno, ni es fuente de poderes implícitos, pero suministra un valioso elemento de interpretación. La Corte ha dicho de alguna de sus cláusulas, como por ejemplo afianzar la justicia, que son operativas, y les ha dado la aplicación directa en sus sentencias. El preámbulo comparte la fuerza normativa de la Constitución y, como síntesis que es, no agota el arsenal de pautas, principios y valores que luego se completan en el articulado integral del texto constitucional. Ahora vamos a empezar a estudiar cuál es la forma de gobierno y la forma de Estado que adopta la República Argentina. La forma de gobierno y la forma de Estado van a estar
contempladas en el artículo 1 de nuestra ley primera y fundamental suprema, que es la Constitución Nacional. La forma de gobierno se refiere a la estructura del poder en el Estado, es decir, a la organización del poder de autoridad. La forma de gobierno en cuanto a articulación funcional del poder dependerá de las condiciones generales del Estado, de las circunstancias del medio y de las consecuencias de los dos elementos anteriores que produzcan en lo político, en lo económico y también en lo social. Es decir, se puede distinguir un aspecto estructural de la forma gubernamental y un aspecto funcional. El aspecto estructural se refiere al número de magistraturas, al sistema de autoridades cuya voluntad la Constitución hace imputable al poder del Estado, y en cuanto al aspecto funcional, se va a vincular a la actividad que cumplen y a las funciones que desempeñan. En el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Para la mayoría de la doctrina, la última palabra, federal, no es correcta, la redacción no está correcta al derecho constitucional, porque el federalismo es una forma de Estado, no una forma de gobierno. El sistema representativo que adopta la República Argentina presupone que en el orden de normas donde se encuentra descrita, el gobierno actúa en representación del pueblo y que el pueblo se gobierna a sí mismo por medio de sus representantes. Este sistema está contemplado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, que establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. También nuestra Constitución Nacional establece una democracia semidirecta. ¿Qué significa que sea semidirecta? Le da la posibilidad al pueblo, a pesar de haber adoptado un sistema representativo, participar en la vida política. La democracia semidirecta es un modelo de organización política que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. Esta forma semidirecta se materializa en las siguientes instituciones: el referéndum, la iniciativa popular y el plebiscito. El referéndum es el derecho del pueblo a intervenir directamente en la formulación y sanción de leyes o en alguna de las etapas del proceso de su formulación y sanción, tanto en el orden constitucional y legislativo como en el administrativo. Se hace efectivo mediante un procedimiento de consulta al cuerpo electoral a fin de que éste, a través del sufragio, se pronuncie por la aprobación o el rechazo de las soluciones adoptadas por alguno de los órganos del poder en el Estado. La iniciativa popular es el derecho de una parte del cuerpo electoral a presentar un proyecto de ley para su necesario tratamiento por las asambleas legislativas o bien a exigir la consulta popular sobre cuestiones legislativas determinadas. Por último, el plebiscito, que es un instituto contemplado por nuestra Constitución Nacional, es el derecho reconocido al cuerpo electoral para intervenir en la ratificación o aprobación de un acto esencialmente político, de naturaleza constitucional o gubernamental. En cuanto a la forma republicana, las principales características que van a definir a la república son la soberanía del pueblo, la división de poderes, la periodicidad en el ejercicio de la función pública, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la publicidad de los actos de gobierno y la igualdad ante la ley. Vuelvo para atrás para explicar cada una de ellas. La soberanía del pueblo es ejercida por el pueblo a través del sufragio. De esta forma,
El pueblo expresa su voluntad y constituye su gobierno. Es el gobierno del pueblo para el pueblo. En cuanto a la división de poderes, consiste en distribuir el poder del Estado en diferentes órganos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y poder judicial. De esta forma se evita la concentración del poder en un solo órgano, como también efectúan el contralor entre ellos. La periodicidad en el ejercicio de la función pública hace referencia a que no existe ningún cargo perpetuo en el gobierno. Todos los cargos son desempeñados durante un lapso determinado. Los gobernantes son responsables ante los ciudadanos por los actos de gobierno que realicen. Deben ajustar sus conductas a las leyes y, de no hacerlo, pueden ser sancionados, como por ejemplo a través de un juicio político. Y los gobernantes deben informar al pueblo sobre los actos que realicen desempeñando las funciones de gobierno. Y por último, una de las más importantes, la igualdad ante la ley. Las leyes son aplicables de igual forma para todos los habitantes, cualquiera sea su raza, color, idioma, sexo, etc. En cuanto a la forma de Estado de la República Argentina, la Constitución Nacional de 1853 adopta la forma federal de Estado. Ello importa una relación entre el poder y el territorio. En cuanto el poder se descentraliza políticamente, con fase física, geográfica o territorial. El federalismo es la forma opuesta a la unitaria, que centraliza territorialmente al poder del Estado. La forma federal es la forma del régimen, que responde al modo del ejercicio del poder y a la pregunta de ¿cómo se manda? El federalismo es la Constitución, delimita las competencias propias del Estado federal y de las provincias. Se trata de distribuir o repartir las competencias que caen en el área del gobierno federal y de los gobiernos locales. Nuestra Constitución Nacional también hace referencia a la relación o vínculo de la Iglesia y del Estado. El derecho constitucional argentino asume una postura confesional respecto a esa relación. La confesionalidad del Estado argentino es la secularidad. Esta forma está dada en la Constitución Nacional por la libertad de cultos sin igualdad de cultos. Hace referencia al artículo 2 que el gobierno nacional sostiene el culto católico, apostólico y romano. Importa admitir un vínculo de apoyo preferencial o de ayuda espiritual, material, financiera y jurídica hacia la Iglesia Católica, pero no es la religión oficial del Estado. Se reconoce a la Iglesia como una persona jurídica de derecho público o de existencia necesaria. Y por último, en esta semana vamos a estudiar y analizar lo referente a la capital de la nación argentina. La ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la República y fue declarada una ciudad autónoma luego de la reforma de 1994. Se organiza como un estado autónomo, regido por Constitución y 3 poderes. La ciudad se encuentra representada en el Congreso Nacional según las mismas reglas que las provincias, mediante 3 senadores y diputados en proporción a su población, todos ellos elegidos por voto directo. El poder ejecutivo de la ciudad se encuentra a cargo de un jefe de gobierno y está regulado en el artículo 129 de la Constitución Nacional.